realmente, hay un tema de una edad que es psicológica, afectiva y espiritual. Que no esa edad no va de la mano con la edad cronológica. Por lo tanto, por ahí se nos hace como más difícil poder dividir concretamente en cuántas etapas o en cuál etapa estamos. Porque ahí, de acuerdo, si no interpreté mal lo que decía Rosario, que ella hoy marcó, que me decías 7, ¿no? 70, Rosario. Bueno, 70, pero que tiene en realidad ganas de mucho más. O sea, interiormente tiene fuerzas y deseo que parecieran que fueran de menos años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que por tener 60, 70, 80 o 90, uno debería estar ya sin la fuerza, sin la vitalidad, sin el proyecto, sin algo que esperar por adelante. Porque nosotros vivimos en un mundo y en una sociedad que a partir de determinada edad entras en lo que el Papa Francisco llamaba la cultura del descarte. Nosotros tenemos y a veces caemos en la tentación de ser una sociedad en la cual no tenemos memoria. Y cuando uno no tiene memoria, trata de borrar cualquier registro que represente de alguna manera, ¿sí?, aquello a lo cual yo puedo llegar a pasar o a vivir o me voy a enfrentar tarde o temprano. Vamos a compartir ahora, les voy a compartir un PowerPoint en el cual vamos a ir conversando esta primera parte del primer encuentro, ¿sí? A ver si lo puedo compartir bien. Fijémonos primero, comenzando con esta presentación, dice, la segunda mitad de la vida, un cambio de paradigma sobre la madurez, el tiempo y nuestro verdadero horizonte. Ahí vemos que al poner la información y eso, la inteligencia artificial nos puso algo que es muy simbólico, que es la brújula. La brújula de alguna forma representa para muchos el sentido por donde debemos ir, ¿sí? Y eso siempre nos marca. ¿Qué marca la brújula habitualmente? El norte. El norte, o sea, el lugar hacia donde debemos ir. Si uno sabe hacia dónde está el norte, sabe dónde está la dirección. Entonces, la duda universal de la madurez. Muchos hombres y mujeres llegan a la madurez pensando que los mejores años quedaron atrás. Recuerdan la juventud, la fuerza física, los proyectos, la crianza de los hijos, los momentos más intensos de la vida. Y concluyen con aquello concluyen que aquello fue lo más importante. Cuando nosotros hacemos un recuerdo de nuestra existencia, de nuestra vivencia, de nuestra vida, es importante preguntarnos y ser claro con nosotros mismos si aquello que fue, aquello que vivimos, verdaderamente fue lo más importante. Si nosotros creemos que el pasado, nuestra experiencia, es lo más relevante de nuestra vida, se nos hace un poco más difícil ponernos a trabajar o a pensar o a hacernos
en una segunda etapa de vida. Por eso la pregunta esta, anótenla, por favor, porque así se puede trabajar después en el grupo. ¿Es verdad que lo mejor ya pasó? Si miramos la imagen de esta persona, más o menos un joven, relativamente, sentado en un banco, vamos a decir un banco de plaza, mira hacia el costado lo que, bueno, parece una silueta de mujer, podría ser un encuentro romántico, pero está como muy difusa esa imagen. Entonces, cuando la vi, pensé en eso, ¿no? A veces nosotros nos quedamos mirando aquello que ya pasó y nos sentamos en el banco de la plaza, en el banco de la plaza de nuestra mente, de nuestro pensamiento, en nuestro interior, como mirándolo de una forma de nostalgia, que ya lo vamos a ver más adelante, y de alguna forma eso hace que nos pueda provocar, si no es bien utilizado, una cierta parálisis para seguir avanzando. Vivimos en una cultura tramposa, hay una trampa moderna que en nuestro tiempo, cuando nosotros éramos muy jovencitos, también existía. La sociedad exalta la juventud. Todo lo mejor está en la juventud. Cuando uno se encuentra con alguien más joven y le cuenta esa persona más joven alguna circunstancia, algún problema que está teniendo, a veces no sabe salir la respuesta diciendo, pero vos sos muy joven, tenés toda la vida por delante. Sin embargo, si alguno se acerca a nosotros y nosotros le contamos alguna de nuestras situaciones y nos dice, no te preocupes, tenés la vida por delante, uno ya empieza como a mover la cabeza, como diciendo, esto no es para mí. La trampa de la cultura moderna es que la publicidad de las redes sociales, los medios, suelen presentar a la juventud como un ideal supremo, creando una ilusión de que el valor humano disminuye con el tiempo. Otra pregunta para tener en cuenta, y anótenla. ¿Mi valor humano ha disminuido con el tiempo? ¿Soy yo la consecuencia de una sociedad que aparentemente prepara todo para los jóvenes, no para los niños ni para los mayores? ¿Soy yo el resultado de una juventud que fue importante en un momento y hoy dejo de ser importante para la cultura, para la sociedad, para mi comunidad religiosa, para mi núcleo familiar? A veces, miremos bien esta imagen, la foto, ¿no? Fíjense que la foto la sostiene una mano de una persona madura, una persona grande, que tiene una foto, resulta que puede ser él mismo, sacado en lo que sería su casa en algún determinado momento, y atrás, en forma más difusa, vemos que la casa está destruida. Esta imagen nos puede, de alguna forma, hacernos pensar en nuestra casa paterna, en nuestra historia pasada,
que quizás por ahí tenemos una foto concreta que podemos mirar, y no solamente uno puede mirar, sino que puede recordar con alegría, con gozo, pero también puede caer en el peligro de idealizar lo vivido. La nostalgia puede ser una tentación o la ayuda de agradecer el pasado. Cuando nosotros pensamos en todo lo que hemos vivido y a veces empezándonos a encontrar con distintas dificultades en lo físico, a veces en la salud, en el lugar que ocupábamos y hoy ya no lo tenemos, en que en algún momento cuando pertenecíamos a ese grupo de los jóvenes se nos tenían más en cuenta y hoy de pronto pareciera que se nos olvida más rápido, puede aparecer esta nostalgia que nos provoque una tentación a frenarnos y por lo tanto frenándonos nos puede empezar a quitar la energía y la vitalidad de querer seguir andando. Pero también puede ser que no lo veamos así, que tengamos la nostalgia y que verdaderamente veamos una foto de nuestro pasado o recordemos algo y podamos decir, gracias Señor, gracias a las personas que participaron, gracias a mí mismo por haber vivido estas experiencias de mi pasado. Pero cuando idealizamos lo vivido, corremos el riesgo de dejar de valorar el presente. Recién cuando yo les preguntaba al comienzo de en qué etapa creen que estaban, si se sentían en la segunda etapa de la vida o en la última, Valeria respondió, estoy en la única. ¿Sí? Eso nos puede llevar a que podamos tener como más claro y podamos centrarnos más en el valor del presente. Cuando nosotros nos aferramos a que todo tiempo pasado fue mejor, nos cerramos a la posibilidad de que todo tiempo futuro, pero lo que es peor, todo tiempo presente, sea verdaderamente mejor y nos sorprenda que el anterior. A veces vivimos buscando el reconocimiento y el ser tenido en cuenta, el ser reconocidos, el sentir que somos importantes para otros. Y eso nos puede atar también a todos esos momentos en que hemos vivido en la vida. Si estuve para mis padres, si estuve para mis hijos, si estuve para mis nietos, si estuve para mi trabajo, o si estoy aún en mi trabajo, ¿cómo puede ser que no me sean tenido en cuenta? ¿Cómo es que yo no les sea tenido en cuenta? Y ahí es donde aparece esta gran tentación de perder el valorar el presente. Esta diapositiva tiene como título La anatomía de la nostalgia. El pasado lo podemos dividir en dos partes, A y B. El A es la nostalgia como ancla, ¿sí? Que tiene un mecanismo, un efecto y un destino. El mecanismo es la idealización. Todo tiempo pasado fue mejor.
y por lo tanto me quedo en esa idealización de ese momento, me quedo anclado ahí y me lleva como efecto a devalorar el presente. Y eso es estancamiento. Por eso es importante que cuando nos vienen esas sensaciones o esos pensamientos o esos estados de nostalgia profunda, no caernos en la nostalgia como ancla, sino, a ejemplo de lo que nos dice acá, la segunda parte, la B, una nostalgia como espejo, donde el mecanismo, el efecto y el destino varían completamente con la nostalgia que es ancla, porque el mecanismo es el agradecimiento. Si nosotros miramos nuestro pasado, si nosotros miramos cada acontecimiento desde que tenemos uso de razón hasta el día de hoy, de las cosas más bellas vividas, de las caricias de nuestros padres, del consejo, también de la forma en que nos fueron educando, o quizás no nos pudieron educar del todo bien, de aquellas malas experiencias, aún de las traumáticas, de aquellas que nos duelen concretamente en nuestra historia. Si nosotros cambiamos la mirada y tenemos esta nostalgia y comenzamos a ser agradecidos por cada uno de esos acontecimientos, buenos y no tan buenos, ¿sí? Comenzamos a manifestar y a tener el efecto de honrar la historia. Y eso, evidentemente, provoca un destino que nos lleva a impulsar al presente. Impulsa y crea el presente. Si nosotros no somos agradecidos con lo vivido, con la escasez o con los momentos en que quizás parece que no nos faltó nada, si nosotros no reconocemos todo eso como parte de la historia para poder decir quién soy yo hoy, quién estoy siendo hoy, es importante que pensemos que es muy difícil y muy tortuoso vivir un presente sin el agradecimiento. Nosotros como argentinos sabemos que tenemos problema con el tema de honrar la historia, porque somos de memoria muy corta, somos muy exististas y por lo tanto como sociedad nos movemos de una forma en donde pasamos como lo que nos pasó ayer, ¿se acuerdan? Con el partido. En un determinado momento, aunque no querríamos pensarlo ni decirlo, decimos, ya está, todo se terminó. Sin embargo, después vino esa segunda oportunidad en la cual se revirtió completamente. Y pasamos de un momento de ansiedad, de angustia, de desolación para algunos, a una alegría, ¿sí?, que llevó a muchos a salir hasta festejar como si fuera el campeonato mundial, haber ganado el campeonato mundial en el obelisco. De igual manera en nuestra vida, en nuestra forma, en nuestra vida personal y como argentinos pareciera que lo tenemos de alguna forma como incorporado, siendo parte de nosotros. Pasamos muchas veces de esos estados, de ese estado donde no va más, se acabó, no tiene solución, a pasar a un cachito de esperanza y que pareciera que se revierta absolutamente todo. Creo que nos podríamos ubicar en esta experiencia de vida de pasado, en general estoy hablando, ¿sí?,
como comportamiento nuestro, como característica argentina, que estaría aquí en el medio, entre la A y B, entre que vivimos de alguna forma algo de agradecimiento, pero tendemos a vivir en la idealización. Cada vez que nosotros vamos a entrar en un periodo de elecciones, comenzamos a ver quién va a ser el dirigente que mejor pueda llevar adelante la nación. Y a veces, lamentablemente, porque no hacemos verdaderamente historia y no honramos la historia, elegimos no por lo mejor, sino por lo menos peor. Y por eso nos cuesta crecer, nos cuesta salir adelante, porque no hacemos memoria. Y mientras nosotros no hagamos memoria y agradecimiento de las experiencias vividas, vuelvo a decir, de las difíciles, de las más duras, pero también de aquellas que fueron exitosas, buenas, en las cuales uno brilla, es difícil poder impulsar un presente real que lo podamos vivir con intensidad. El tiempo es un camino, no una cuenta regresiva. Por eso, al comienzo preguntaba si estábamos en la segunda o en la última etapa. Cuando nosotros pensamos que el tiempo es una cuenta regresiva, o sea que se nos está acabando la cuerda, es muy difícil sostenerse. Sostenerse en la alegría, en la esperanza. Es muy difícil que algo nos sorprenda, que algo nos motive. Es difícil volver a ilusionarse, a ver con alegría el florecer de las plantas en la primavera, el encontrar y ver cómo juegan los niños. ¿Por qué? Porque de alguna forma nosotros estamos pensando en que se nos está acabando la cuerda. El error fundamental de la crisis, de la madurez, es mirar el tiempo como un recurso que se agota, en lugar de un sendero que nos acerca más a nuestro verdadero destino. Y esa es una tentación que nosotros como creyentes también le tenemos que pedir a Dios como gracia. No dejes, Señor, que caiga en el desaliento de pensar que me queda poca cuerda en la vida de mi reloj. Tenemos que pedirle al Señor no caer en la tentación de pensar de que se nos agotan todas las posibilidades, porque eso significa que de alguna manera, como decíamos en la diapositiva anterior, quizás nos quedamos en la nostalgia que ancla y no agradece, y no en aquella que agradece y genera y moviliza a un buen presente para un mejor futuro. Dios no nos espera en el ayer. Dios no nos espera en el ayer. Y de nuevo aparece esta imagen ya en una mano de alguien un poco más joven, pero sin embargo también una brújula que nos está marcando el norte. Si nosotros sabemos el norte, sabemos hacia dónde vamos a ir. Porque una de las características es de la madurez, de la segunda mitad de la vida, es poder discernir y ver con claridad hacia dónde se debe ir.
que no es automático ni es mágico, es proceso, es ir descubriéndonos día a día, es saber que hoy lo puedo ver un poco más, con más claridad y quizás mañana esté un poco más nublado, pero sin embargo, teniendo la hoja de ruta, teniendo ese punto de llegada, que es propiamente Dios, en esta vida, gozándolo en esta vida, alegrándonos y siendo plenos en esta vida, no como algo que vamos a vivir, gozar y debemos esperar para el final de nuestro tiempo. Dios no nos espera en el ayer. Nuestro destino y nuestro propósito siempre apuntan hacia adelante. Por eso, si ustedes recuerdan la carta de San Pablo cuando habla de la conversión, en un momento dice, desvístete del hombre viejo y vístete del hombre nuevo. Eso significa que el hombre viejo es todo aquel que tiene toda la experiencia. Sacate todo eso, agradecelo, ¿sí? Pero comenzá y vestite con el hombre nuevo. Ese hombre nuevo que no tiene edad cronológica. Ese hombre nuevo que, aunque físicamente podamos tener limitaciones, porque ya no corremos el colectivo, porque ya caminamos un poco más lento, porque si hace mucho frío nos tenemos que cuidar más y nos acobarda salir, o si hace mucho calor nos podemos deshidratar más rápido. Todas esas cosas que son limitaciones naturales de nuestro autito, o sea, de nuestro cuerpo, no nos puede limitar a nosotros en la proyección del camino para seguir andando y llegar a la meta de la realización humana y también nosotros que somos de fe cristiana, que es llegar a Dios. Pero ese llegar a Dios no es un Dios que está lejos, sino es un Dios que está cerca. No es el Dios que nos espera en el ayer para que no estemos anclados en ese pasado, sino es un Dios que está caminando aquí y ahora a la par nuestra. Pero para eso, también nosotros nos tenemos que hacer consciente que en esta segunda mitad de la vida, si hay alguien que no puede faltar al lado nuestro, somos nosotros mismos. Porque a veces nos miramos, nos tratamos o nos destratamos como si fuéramos otros, como si fuéramos un vecino del frente, como si fuéramos alguien paralelo. Y en este camino y en este proceso y en esta segunda mitad de la vida, hay tantas cosas por descubrir y hay tantas cosas por ser y hacer, que lo importante y lo fundamental está dado en que nosotros seamos conscientes en el aquí y ahora de estar acompañándonos a nosotros mismos en la presencia de Dios. Hay cambios de enfoque. La juventud tiene la fuerza. Nosotros teníamos la fuerza. Y la madurez tiene los regalos que la juventud no posee. Ha llegado el momento de redescubrir lo que realmente importa. Y en la juventud, cuando cada uno de nosotros éramos muy jóvenes, el ideal, la fortaleza, el empeño, el querer, ¿no? Salir a conquistar y transformar el mundo, el ser los evangelizadores, los incansables, muchas veces nos llevó a no encontrar
lo que verdaderamente importa. Pero en nuestro tiempo de madurez, en nuestra segunda etapa de la vida, es fundamental que nosotros veamos que hemos crecido y hemos madurado porque realmente podemos discernir una cosa de otra. La juventud frente a la madurez, tenemos distintos enfoques, impulsos y poder. La juventud se caracteriza por la expansión y el proyecto externo, la validación externa y la búsqueda. Eso los impulsa constantemente, ¿sí? Y tienen una fuerza física y por lo tanto tienen resistencia. Ahora en la madurez, el enfoque es la profundidad y el significado interno. Lo que impulsa es la libertad interna y la autenticidad. Y el poder que se tiene en la madurez es la sabiduría y el discernimiento. Por eso hay que tener muy presente que lo importante de llegar a esta segunda etapa no es aquello que ya no puedo hacer, sino el estado y el crecimiento de madurez psicológico, emocional, vincular y espiritual, que nos lleva a ser profundo, a buscar verdaderamente el significado interno de la propia vida, de las realidades, de lo que nos circunda. Nos lleva a la libertad, esa libertad interna y en el cual somos auténticos. No hay belleza más grande, y estoy recordando ahora a una señora anciana de ahí de la parroquia de Corpus Domini, que nene, me decía, nene, así, cuando yo le decía alguna broma o la sacaba con mi humor cordobés, ¿no? Ella con toda libertad expresaba lo que le venía al corazón y a la mente. Y uno dice, solamente una persona que ha llegado a la madurez, aunque a veces se dice que cuando uno está frontalizado, pierde, ¿no?, esa cuestión inhibitoria, ¿no?, que está midiendo el qué dirán, el cómo dirán, pero sin embargo hay una madurez real en muchas personas que ojalá que todos nosotros podamos llegarlo a tener, en el cual pueden manifestarse con una libertad interna, siendo completamente auténticos y sin medir, con filtros, sin estar midiendo y actuando de cómo uno debe reaccionar o ser con uno o con otro, porque de esa forma la vida se gasta y se pasa constantemente como una obra de teatro, de un cuadro a otro, pero siempre actuando en función del que mira, del que dice, del que opina, y no viviéndolo uno libre de esas circunstancias. Y la sabiduría y el discernimiento que se alcanza en la madurez es lo que en realidad uno tiene la imagen. Ustedes son todos muy jóvenes. No sé si en sus casas habrá o no una silla de esas mecedoras, ¿no? ¿Se acuerdan? Que son las que se sienta y uno se hamaca. Que uno tiene la imagen del abuelo y de la abuela. ¿Qué hace todo el día sentado en esa silla mecedora? Y podíamos ver a lo mejor a la abuela que estaba tejiendo cuando podía, o surciendo las medias cuando en la época se surcía. Hoy se tira. En esa época donde uno los miraba y decía, ¿y qué está haciendo? Y pareciera que no está haciendo nada.
Sin embargo, si verdaderamente se llega a la madurez de esta segunda etapa de la vida, ojalá todos nosotros podamos tener una mecedora para poder sentarnos con sabiduría, poder mirar alrededor, escuchar, sin juzgar, pero sabiendo discernir, con una verdadera libertad y autenticidad. La madurez no es la pérdida de poder, un tema difícil, que a veces nos toca a todos, sino es la transformación hacia un poder más profundo. La profundidad de la vida, el sentido real de la vida, no está en todos los años que corrimos, ni en los títulos que adquirimos, ni en el dinero que se guardó o el dinero que me falte. La realidad del poder está en que, aún pasando los años cronológicos, yo sigo siendo y estoy siendo presente aquí y ahora, con toda mi experiencia, con todo el valor y valiendo tanto como cuando nací, como cuando era un adolescente, cuando era un joven o cuando sea un anciano. Pero ese valor y ese reconocimiento comienza con una certeza real de nosotros mismos, no con la validación externa. Por eso una de las características de la madurez es no estar esperando la validación de otros, sino saber que con humildad yo estoy siendo aquí y ahora y basta con eso. La madurez tiene una arquitectura. Esta segunda mitad de la vida se sostiene sobre tres pilares fundamentales que solo los años pueden construir. Uno es el ser como núcleo, quiénes somos realmente. Otro es el actuar, que vendría a ser ese lente por el cual nosotros miramos y nos movemos, cómo interactuamos con el mundo. Y el otro es el fruto, la corona, lo que dejamos como legado. Claro que cuando empezamos a hablar como de dejar algo como legado, inmediatamente nuestra mente se va al momento final de nuestra vida. Pero como bien dijimos hoy, lo dijeron cada uno de ustedes, nadie sabe cuándo es el final de la vida. Quiere decir que nosotros que hemos pasado todos los 50 años, ya tenemos que estar preparando de alguna manera, ¿sí?, esa valijita que deje un legado para la humanidad, un legado para los otros. Debemos de preparar qué le vamos a dejar a los que vienen después. Si de pronto pareciera que los que vinieron antes no nos dejaron nada, capaz que si pensamos un poquito, hemos recibido mucho más de lo que verdaderamente valoramos. Por eso, el ser, como primera parte en la madurez, es el descubrimiento, es el núcleo, el mayor conocimiento de uno mismo. Se caen las máscaras. La madurez nos permite vernos sin las ilusiones de la juventud. Es hermoso. Sin máscaras, tal cual somos. No podemos decir que llegamos a la madurez y seguir viviendo con máscaras, actuando de una forma u otra ante los otros, siempre sobre un escenario y en una eterna obra de teatro. Ser mayores, ser maduros, significa ser auténticos, con profundidad afectiva. Las relaciones dejan de ser transaccionales para volverse un espacio genuino de conexión y vulnerabilidad. ¿Cuántas veces, de alguna forma u otra, nosotros compramos el afecto de otros, en las atenciones, en esas preocupaciones desmedidas, que parece que quedan bien, porque cómo no me voy a ocupar, no me voy a preocupar?
Pero en definitiva, en muchas partes de nuestra vida, lo que hemos estado haciendo es, te doy, te atiendo, me preocupo por vos, no tanto verdaderamente por vos, sino porque necesito que vos me tengas en cuenta. Necesito que me consideres. Por lo tanto, te sostengo, te ayudo, estoy presente. Otras veces no, es verdaderamente desde la libertad y de la expresión profunda de un afecto, en el cual uno es capaz de dar verdaderamente la vida por el amigo, por la amiga, por el quien ama, por sus hijos, y no hace falta ninguna atracción. Pero es fundamental tener en cuenta esto, porque una de las cosas que nos pasa cuando van pasando los años es que empezamos a reclamar de alguna manera la no presencia de aquellos que en algún momento nosotros creímos que fuimos importantes para la vida de ellos, de aquellos que sostuvimos, de aquellos que acompañamos. Y entonces llega un momento que uno empieza como a querer reclamarlo y creerse que uno tiene el derecho y el otro tiene la obligación de dármelo, porque en algún momento yo lo pagué. Si no fue con dinero, fueron con algunos gestos. Y la verdadera madurez del ser, la madurez, la verdadera crecimiento es poder de alguna forma sentarnos en la mecedora, poder discernir con sabiduría y gozar de lo que se nos dé, sin estar esperando la dádiva, sin estar esperando la devolución, sin estar constantemente atentos si me tienen en cuenta o no. El actuar en la madurez es la libertad del lente, dice, ¿no? Es la capacidad de discernimiento. Los ruidos en la madurez se apagan. Surge la claridad para separar lo urgente de lo verdaderamente importante. Por eso cuando a veces estamos un poco agitados, es precisamente porque hemos perdido nuevamente ese norte. Tenemos que volver a agarrar la brújula. A veces los problemas de los hijos, de la pareja, de los amigos, de los superiores o de la comunidad, nos hace poner en una situación que de alguna forma nos altera y no logramos discernir. Pero es importante tener en cuenta esto. A medida que nosotros vamos adentrándonos en esa segunda etapa de la vida, los ruidos deben aquietarse, deben apagarse. Y tenemos que ir desarrollando con la sabiduría y el discernimiento la capacidad de ver con más claridad para poder separar lo urgente de lo verdaderamente importante. Porque a veces nos nublamos y creemos que todo vale exactamente igual, que todo es completamente una urgencia, que todo es algo de lo cual me tengo que ocupar yo, cuando la gran mayoría de las veces lo que yo tengo que hacer es simplemente, con madurez, dar la calma y la visión de saber que toda situación pasa y que hay momentos en los cuales la sola presencia y el silencio maduro es lo mejor, es el mejor ungüento y remedio para una posible solución de algunas dificultades. La libertad frente a la opinión ajena es en la madurez cuando uno llega a ese estado, el fin de la necesidad de estar complaciendo, complacer siempre a todos. Era un poco pensado en aquello, ¿no? En lo cual es constantemente compro el afecto
y la seguridad de que el otro me quiere o no me quiere porque porque le estoy dando, porque le hago sentir, porque lo mensajeo, no sé. Una de las cosas importantes es que en la madurez dejemos de estar complaciendo a todos, porque en ese complacer a todos seguro nos estamos dejando de lado nosotros. Actuar desde la convicción propia, ya no desde la validación externa. Qué lindo. Ojalá que todos nosotros podamos en algún momento decir verdaderamente, ya no vivo. Mi vida no depende de lo que me están validando los otros. Ya mi vida no va desde el permiso, que como cuando éramos chicos teníamos que pedir para poder salir o encontrarnos con unos amigos a jugar a la pelota o a un baile, o quizás alguna de ustedes a encontrarse con algún noviecito. Ya no hace falta eso. No hace falta nadie que te valide, porque lo importante es que cuando uno llega a este estado de madurez, la validación la tiene uno mismo y no los otros. El fruto, está verdaderamente en la sabiduría. Y qué linda esta imagen de este árbol hecho por la inteligencia artificial, porque sigue teniendo hojas, está frondoso, tiene unas ramas sólidas, tiene hojas sanas, pero fundamentalmente, fíjense cuántas raíces tiene. Los árboles se sostienen a lo largo del tiempo, no por el follaje bonito o por la gran sombra que dan, sino por las raíces que pudieron desarrollar, porque siempre hay mucho más vida hacia abajo que lo que se muestra. La sabiduría adquirida por la experiencia está en las raíces. Por eso todo tiempo que ha pasado, todo tiempo, esa primera etapa de nuestra vida, es lo que le da el sustento y el sustrato verdadero para que esas raíces sostengan y seamos cada uno de nosotros un árbol bello, frondoso, en el cual muchos pueden venir a alojarse, a sentirse protegidos, a calmar un poco el calor del verano o abrigarse un poco en el invierno o bajo una lluvia. Pero eso depende de cuán profundas sean nuestras raíces, porque son las que van a estar dándole a todas las ramas y las hojas la verdadera fuerza de la existencia, la verdadera fuerza de la experiencia. Y eso es sabiduría. No se trata tampoco la sabiduría de cuántos datos tenemos, de cuánto sabemos, sino de comprender la vida. Es la capacidad de integrar los triunfos y las cicatrices del pasado para iluminar el camino propio y el de los demás. Es hermoso. Es hermoso llegar a esta segunda etapa de la vida, porque está todo por venir. El horizonte nos llama. La segunda mitad de la vida no es un epílogo, es el momento donde la brújula interior finalmente se alinea, libre de distracciones, hacia nuestro propósito más auténtico. Lo mejor no quedó atrás, lo mejor es la profundidad que te espera.